Buenos días. Hoy voy a explicar el primer tema del programa de la asignatura Lingüística del Texto, esto es la deixis. La cita que me sirve de punto de partida está sacada de la obra en que nos basamos para explicar los contenidos de la asignatura. Comentario de textos, los mecanismos referenciales. Leo la cita. Dos niveles enunciativos. El texto como representación teatral se estructura en dos niveles enunciativos que corresponden al del diálogo y al de las acotaciones, marcadas en el texto por el contraste entre letra redonda y cursiva respectivamente. El nivel, el primer nivel debe interpretarse como una conversación que se produce en un contexto extralingüístico concreto. El segundo nos proporciona datos fundamentales de dicho contexto que en la representación forman parte de los aspectos no verbales del texto. En el ámbito de la cohesión, esta diferencia se marca por la alternancia entre elementos deícticos y anafóricos. Pues aquí vemos que hay una diferenciación formal entre diálogo y acotación. Al diálogo corresponde la letra redonda y a la acotación corresponde la letra cursiva o inclinada. Vemos en el texto de Antonio Buero Vallejo, El Tragaluz, aquí están las acotaciones, están en cursiva. Lo que está en letra redonda corresponde al nivel enunciativo del diálogo. Lo que está en cursiva se refiere al nivel enunciativo de las acotaciones. Después de esta distinción formal, se nos explica la diferencia entre la función o el contenido de cada uno de estos dos niveles. Pues en el primer nivel, aquí se nos dice que se debe interpretar como una conversación que se produce en un contexto extralingüístico concreto. Conversación, aquí se refiere a las palabras que pronuncian o intercambian los personajes entre sí, son sus palabras. El segundo nivel proporciona datos fundamentales de dicho contexto. El contexto en teatro se refiere a varios aspectos, principalmente relacionados con el actor. Por ejemplo, en la acotación se nos dice cómo se mueve el actor, sus movimientos, sus gestos, la expresión de su cara, su peinado, su entonación, cómo pronuncia sus palabras. Eh, Además de estos aspectos del actor, la acotación puede informarnos sobre la iluminación, los efectos especiales, de, por ejemplo, gritos, música, etcétera. Entonces, por una parte, las palabras pronunciadas e intercambiadas por los actores y por otra, el cómo, en qué contexto, en qué circunstancias se lleva a cabo estos intercambios. Y por último, se nos habla de la cohesión, porque hay que recordar que el título de la obra que nos basamos es Mecanismos referenciales y la cohesión
es uno de estos mecanismos. Por ejemplo, podemos hablar de cohesión para referirnos a la unión, a la conexión o relación que existe entre las unidades del texto, entre las palabras y conjunto de palabras, entre enunciados, entre secuencias, etc. Globalmente, podemos decir que en el texto teatral podemos hablar de acotaciones y de diálogo. El diálogo es lo que realmente se relaciona con lo que dicen los personajes, los actores. Y la acotación en una representación no la podemos leer, la vemos, la escuchamos, la interpretamos. En un texto escrito sí que hacemos la distinción a través de la letra redonda. Es el diálogo, cursiva es la acotación. Explicaremos en la segunda parte los dos mecanismos, la deixis y la anáfora. Muchas gracias.